Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para sumergirnos en un mundo lleno de romance, intriga, ambición desmedida y, por supuesto, esos CEOs que nos roban el aliento, todo con un toque turco que lo hace aún más irresistible. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer minuto, donde el amor se entrelaza con el poder y donde los protagonistas, con sus miradas intensas y personalidades arrolladoras, nos hacen suspirar. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Semanalmente les traigo las últimas novedades, recomendaciones y análisis del fascinante universo de las series, y créanme, este tema que vamos a tocar hoy es de esos que te dejan pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura. Hoy vamos a explorar esas historias donde el romance florece en medio de entornos corporativos, donde la ambición es una fuerza imparable y donde esos CEOs, con su carisma y determinación, se convierten en el centro de nuestra atención. No les voy a dar nombres específicos todavía, porque quiero crear un poco de misterio y suspense, pero les aseguro que vamos a hablar de series que han conquistado corazones en todo el mundo y que han redefinido el concepto de pasión en la televisión. Y es que las series turcas tienen algo especial, ¿no creen? Combinan la intensidad de las emociones con tramas complejas y personajes inolvidables. Nos transportan a un mundo exótico, lleno de tradiciones y costumbres que contrastan con la modernidad y el ritmo frenético de la vida empresarial. Y en medio de todo este crisol de culturas y ambiciones, el amor surge como una fuerza poderosa que lo transforma todo. Vamos a analizar esas historias donde la protagonista, generalmente una mujer fuerte y decidida, se enfrenta a un mundo dominado por hombres poderosos y donde debe luchar por sus sueños y por el amor verdadero. Veremos cómo estas mujeres logran conquistar el corazón de esos CEOs aparentemente impenetrables, derrumbando muros y desafiando convenciones. Pero no todo es romance, claro que no. En estas series también hay espacio para la intriga, la traición y la lucha por el poder. Los CEOs, además de ser hombres atractivos y exitosos, también suelen tener secretos oscuros y enemigos poderosos que buscan derribarlos. Y en medio de esta guerra sin cuartel, el amor se convierte en un arma de doble filo, capaz de destruir o de fortalecer a los protagonistas. Pensemos en esos momentos de tensión, cuando la protagonista y el CEO se enfrentan en el ámbito laboral, defendiendo sus ideas y sus posiciones. La chispa que surge de esa confrontación, esa atracción irresistible que se esconde detrás de la rivalidad, es uno de los elementos clave que hacen que estas series sean tan adictivas. Y es que, ¿a quién no le gusta un buen enemies to lovers? Y luego están esos momentos de intimidad, cuando los personajes bajan la guardia y se muestran vulnerables el uno frente al otro. Es en esos instantes cuando realmente los conocemos, cuando entendemos sus motivaciones y sus miedos. Y es ahí cuando nos enamoramos de ellos, cuando queremos que superen todos los obstáculos y que finalmente encuentren la felicidad juntos. Pero la felicidad no es fácil de alcanzar, sobre todo cuando hay una ex despechada en la ecuación, o un rival ambicioso que busca arruinarlo todo. Las series turcas son maestras en crear conflictos y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Y es que cuando crees que todo está resuelto, ¡bam!, aparece un nuevo problema que pone a prueba la relación de los protagonistas. Además, estas series nos muestran la importancia de la familia y la amistad. Los personajes no están solos en su lucha por el amor y el éxito. Cuentan con el apoyo de sus seres queridos, que les brindan consejos, consuelo y un hombro para llorar. Y es que al final del día, el amor verdadero no es solo el que se encuentra en una relación romántica, sino también el que se comparte con la familia y los amigos. Y volviendo a esos CEOs ardientes, ¿qué los hace tan irresistibles? No es solo su atractivo físico, aunque eso también ayuda, claro está. Es su determinación, su inteligencia, su capacidad para tomar decisiones difíciles y su pasión por lo que hacen. Son hombres que saben lo que quieren y que no se detendrán ante nada para conseguirlo. Y cuando una mujer logra captar su atención, se convierte en el centro de su universo. Pero no todos los CEOs son iguales, por supuesto. Hay algunos que son más arrogantes y egocéntricos que otros. Algunos necesitan aprender a ser más humildes y a valorar a las personas que los rodean. Y es en ese proceso de transformación, cuando se dan cuenta de sus errores y buscan enmendarlos, cuando realmente se ganan nuestro respeto y nuestro cariño. Ahora hablemos un poco del contexto cultural de estas series.
Las series turcas suelen reflejar la sociedad turca con sus valores, sus tradiciones y sus desafíos. Nos muestran la importancia del honor, la lealtad y el respeto a los mayores. Pero también nos muestran las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre las expectativas familiares y los deseos individuales. Y es que en muchas de estas series, la protagonista se enfrenta a la oposición de su familia, que no aprueba su relación con el CEO. Debe luchar por su amor y defender su derecho a elegir su propio destino. Y es en esa lucha donde demuestra su valentía y su determinación. También es importante destacar el papel de la moda en estas series. Los personajes suelen vestir ropa elegante y sofisticada, que refleja su estatus social y su personalidad. Los diseñadores turcos se han convertido en referentes de estilo a nivel mundial, y sus creaciones son muy solicitadas por los fans de las series. Y hablando de fans, el fenómeno de las series turcas ha generado una comunidad global de seguidores que comparten su pasión en las redes sociales. Los fans comentan los episodios, analizan los personajes, crean fanfics y fanbits, y se organizan para promover sus series favoritas. Es un movimiento cultural que trasciende fronteras y que demuestra el poder de la televisión para conectar a las personas. Pero, ¿por qué estas series nos enganchan tanto? Creo que la clave está en la combinación de romance, drama, intriga y exotismo. Nos ofrecen una escapada de la realidad, nos transportan a un mundo de ensueño donde el amor lo conquista todo. Y aunque sabemos que muchas de las situaciones que vemos en la pantalla son poco realistas, nos permitimos soñar y nos dejamos llevar por la magia de la historia. Además, las series turcas suelen tener una excelente producción, con una fotografía cuidada, una banda sonora emotiva y unas actuaciones convincentes. Los actores y actrices turcos son muy talentosos y logran transmitir la complejidad de sus personajes de manera creíble. Y por último, pero no menos importante, las series turcas suelen tener un final feliz. Después de superar todos los obstáculos, los protagonistas finalmente logran estar juntos y vivir su amor plenamente. Y eso en el mundo actual es algo que todos necesitamos, una dosis de esperanza y optimismo. Así que si estás buscando una serie que te haga suspirar, reír, llorar y emocionarte, te recomiendo que le des una oportunidad a las series turcas. Estoy segura de que encontrarás una historia que te atrape y que te haga sentir parte de ella. Ahora bien, hemos llegado al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas, donde el amor, la ambición y los CEOs ardientes se entrelazan en tramas adictivas y emocionantes. Hemos analizado los elementos clave que hacen que estas series sean tan populares, desde el romance y el drama hasta la intriga y el exotismo. Recuerden que estas series son una ventana a otra cultura, una oportunidad para conocer nuevas tradiciones y costumbres. Pero también son una forma de escapar de la realidad y de soñar con un mundo donde el amor lo conquista todo. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les hagan vibrar. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué les atrae de estas historias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, Seriefilos. Que tengan un día lleno de pasión turca y CEOs ardientes. Hasta la próxima.